Reciban un cordial saludo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En cualquier lugar de la galaxia donde se encuentre un colombiano, donde se encuentre un latinoamericano que lleve, albergue en su corazón el anhelo de salir adelante, de crecer y de unirse a la gran familia anticomunista. Cordial saludo en la distancia, se les quiere y se les aprecia. Bueno, el programa que me han pedido que realice hoy es tal vez uno de los programas más complicados que he tenido que hacer porque es muy probable que genere ampolla en muchas personas que son amigos míos de hace décadas, de hace quinquenios, de hace varios años, para los que no entendieron el primer y el segundo término. Miren muchachos, ¿cuáles son las diferencias reales entre si un libertario o un conservadorista, como es mi caso, eh, qué tendrían que ver en estos dos grupos o si son iguales? En Colombia hay una gran pérdida de identidad y no logran entender lo que realmente sucede entre los libertarios y los conservadoristas, o los liberales y los conservadores, si nos resumiéramos a la historia colombiana por allá en 1850, más o menos 2, 3 años de diferencia, cuando se crean los partidos políticos tradicionales de mi país. Vamos a hablar claro, un libertario no es una persona de derecha, como un conservadorista. No por ser conservadorista eres de derecha. Va a sonar un poco ambiguo lo que les estoy comentando, pero les voy a presentar mi tesis. Y le trataré de hacerlo lo más original posible para no traer en esta charla un recalco de o Adam Smith o un Hayek o qué sé yo, o cualquier otro más. Porque yo creo que para empezar a entender si alguien es de liberal o conservador, o decirlo de izquierda o derecha, hay que empezar a entender varios aspectos. Primero, 2023 vas a encontrar a nuestra fecha, sin importar los lugares del mundo donde ustedes estén, muchas variedades políticas. Van a encontrar extrema izquierda, izquierda, una izquierda mesurada, van a encontrar un centro izquierda, un centro, centro derecha, una derecha mesurada tal vez, o una extrema derecha. El discurso de los izquierdistas durante décadas ha sido decirle a las personas que todo es culpa de la derecha. Pero ¿quién es realmente la derecha? ¿Qué te convierte en alguien de la derecha o qué te convierte en alguien de izquierda? Y voy a hacer una analogía muy básica, muy sensible. Asumiendo de que la gente de izquierda son mujeres y que la gente de la derecha somos hombres, y que hay tantos, pero tantos perfiles políticos a nivel global, que podríamos llamarlo la ideología de género, que no sé, creo que hay un tipo, un argentino, que me cae muy bien cuando veo sus programas, aprendo mucho de este señor, ojalá algún día pueda conocerlo, saludarlo, me cae muy bien, creo que se llama Agustín Laje, que creo que hay más de 200 géneros de estos maniáticos de la diversidad. Y digo maniáticos porque es que la diferencia entre todo lo que una persona pueda tener en su cabeza, pues se va a resumir entre cromosomas X y Y. Y mi verdad no está escrita en libros de ideología de género.
está escrita en el ADN suyo y mío. Los que estamos viendo este programa, tenemos que tener claridad de que toda nuestra identidad está escrita en nuestro ADN. No importa que una persona quiera decir que es transexual, pansexual y ese cuento. Entonces lo mismo sucede en política. Hay una cantidad de lineamientos políticos que lo único que hacen es desdibujar la realidad. La realidad es la verdad. Eso también lo aprendí de un economista argentino, Javier Milei, que ojalá llegue a ser presidente de Argentina y para el cual envío un cordial saludo. Pero la pregunta que me hicieron fue específicamente sobre Javier Milei, sobre los libertarios. A ver, mire, chicos de la derecha, un libertario no tiene absolutamente nada que ver con conservadorismo. Libertario viene de la raíz lingüística básica sobre libertad o incluso de la raíz lingüística liberal. El liberalismo, istmo, movimiento liberal, que durante muchísimas décadas fue parte del éxito del desarrollo de nuestra cultura occidental, a lo cual debemos hablarle libertad de mercado, apertura de mercado, inclusive la abolición de la esclavitud, inclusive de que las mujeres puedan votar, inclusive de que una persona de distinta condición social, étnica o cultural pueda acceder a una universidad, a convertirse en profesional. La libertad como tal. Los conservadores o el conservadurismo tiene una raíz en conservar, liberal, conservar el ismo, el movimiento de la conservación, donde prima el ser humano, sus valores y sus principios. Pero durante décadas se ha querido presentar que personas como los conservadores, así como en Estados Unidos hay republicanos, que serían los conservadores, y los liberales serían los demócratas. Traducido a Latinoamérica, seríamos como decir que Javier Milei, que Agustín Laje, que la familia chilena de los Kaiser, por ejemplo, son personas que son demócratas. Y un demócrata es muy diferente de un republicano. En ese orden de ideas, un conservadorista, para el caso colombiano, tendríamos que denotar al Partido Conservador Nacional. Ese Partido Conservador Nacional colombiano, que su último referente histórico e ideológico, y que Dios lo tenga en su eterno descanso, Álvaro Gómez Hurtado. Y hay en Colombia un partido político que se llama Salvación Nacional, que es liderado por un sobrino, creo, del extinto inmolado líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado. Para toda la gente de Salvación Nacional en la distancia, mi respeto y mi admiración. En Chile hay un partido republicano. Los miembros de Carabineros, los miembros de las fuerzas militares y de policía, creo que en Chile también tienen un partido político nacionalista, que sí clasificaría en derecha. Y ojo con lo que les voy a explicar en este momento entre izquierda y derecha. Cuando las personas son respetuosas de la institucionalidad, cuando ese ciudadano es respetuoso de la base de la familia como tal, que no acepta una diferencia entre que la familia original está compuesta por papá y mamá,
y que la base del respeto a la república, a la nación, al Estado como tal, nos fortalece como pueblo. Bajo los principios occidentales, bajo un catolicismo, bajo un cristianismo, bajo ese evangelio judeocristiano arraigado en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Un libertario, bien fácilmente, como sucede con una chica, no recuerdo su nombre, creo que es de Guatemala o algo así, Honduras, es pro aborto. Quiere decir de que un libertario, o estos libertarios, tienen polos opuestos dentro de su grupo. Porque yo no puedo decir que porque una persona sea pro vida es conservador o es libertario. En este caso, Agustín Laje está enmarcado dentro de libertarios. Bien podría decir que el señor Agustín Laje debería identificarse, presentarse públicamente como un conservadorista. Me agrada el señor Agustín Laje. Que si bajo mi concepción del conocimiento de liberales y conservadores, que digamos que el señor Agustín Laje es liberal, es una completa mentira, es una estafa. Espero que no se enoje el señor Agustín Laje. Es una estafa, porque Agustín Laje, defensor de la unidad de la familia, que tiene un postulado y una tesis, una academia magistral, es un tipo muy querido en Colombia. Para mí, un hombre que habla de la unidad de la familia es un conservador, pero es un hombre que no habla directamente de sus lineamientos de credibilidad en una deidad. Él puede ser divinamente un ateo, está en su derecho, como puede ser un católico, como puede ser un cristiano, pero este hombre ha sido muy conservador, muy proteccionista incluso a su intimidad, a proyectar su idea de en qué cree, y se ha enfocado en ser un defensor férreo contra las ideologías de género. Maravilloso. Pero tenemos el caso contrario del señor Milei en Argentina, donde es un tipo con una capacidad intelectual interesantísima, un economista, un doctor en economía. Creo que es la única persona que puede hacer ese cambio real de lo que puede suceder en Argentina y en Latinoamérica. Este señor yo creo que puede generar ese gran movimiento, y discúlpenme la analogía, pero creo que el señor Javier Milei puede ser lo que fue Gustavo Cerati para el rock latinoamericano, pero en política, o lo que fue un Sui Generis, o lo que fue cualquier grupo de rock argentino maravilloso, pero versión en política. Creo que lo va a hacer muy bien. Este señor sí clasifica en un libertario real. Ha demostrado su lineamiento religioso, ha creado una postura sobre su pensamiento económico, me parece muy bien, y es evidentemente un tipo totalmente abierto a los procesos de la sexualidad, que no tengo por qué crucificar a nadie por eso. Entonces, si tomamos a Javier Milei y a Laje, aunque ambos dicen ser libertarios, es evidente que Laje es más conservador y es evidente que el señor Milei es más libertario. Traducido esto a Colombia, tenemos que tener claro que en Colombia no existe la derecha, que con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado se cortó de raíz ese movimiento de hombres pensantes conservadores
Tengo que reconocer públicamente mi admiración a un político colombiano, al doctor Omar Yepes Alzate del Partido Conservador Colombiano, un tipo que ha sido fiel a mucha ideología conservadorista en Colombia. He sido un crítico, no irrespetuoso, un crítico del señor expresidente Andrés Pastrana Arango. Para mí fue el primer presidente de las FARC, el primero que le entregó soberanía y territorio a los narcoterroristas y que los empoderó. Pero es la imagen que tenemos de un representante del Partido Conservador Colombiano. Tengo muchas diferencias con el proceder del doctor Pastrana Arango, para el cual envío un cordial saludo también, espero que vea este programa. Pero yo me identifico como un conservador. Si en algún momento de la vida fuese a realizar política en Colombia, cosa que no doy por descartado, definitivamente tendría que hacerlo bajo el lineamiento del Partido Conservador Colombiano, si me dieran el aval, cosa que obviamente no está en el tintero en este momento. Un libertario, volviendo a la base del programa de hoy, un libertario, como su nombre lo dice, la raíz idiomática de libertad, es libre como el viento. Si una persona tiene tendencias diversas, es libre. En teoría, cualquier persona de la comunidad LGTBI, X, Y, Z y Q y las que haya, divinamente puede ser un libertario. Pero si una persona de tendencias diversas tratara de ingresar a la estructura conservadorista, pues hombre, tendríamos que tener el recuento histórico de lo que sucedió en Estados Unidos con un exatleta olímpico que nace hombre y se convierte, cambia su identidad de género y se presentó en el Partido Republicano, se identifica como republicano y todo esto, pero realmente el Partido Republicano, bueno, no es como mucho lo que se puede hacer ahí. Estamos hablando de uno de los patriarcas, si mal no estoy, del clan Kardashian o algo así. ¿Qué pasa? Usted no puede ser contrario a lo que usted defiende. Por ende, el señor Agustín Laje defiende un proceso y una bandera conservadorista, a menos de que si el señor se cree libertario, pues podríamos estar entendiéndolo como que es un transvestido ideológico. Y no se vaya a enojar, señor Laje, porque o eres conservador o eres liberal, así como tú has enseñado que o eres hombre o eres mujer. Pues aquí no hay aguas a tinta media, o eres conservador o eres libertario. Y si eres libertario, defiende tu bandera libertaria. Pero si vas a apostar a tu bandera, que es la que te ha abierto las puertas en Latinoamérica, estamos hablando de conservadurismo, no libertarismo, libertario. El caso de Milei, que sí lo considero libertario, es un tipo que tienes que sacarlo de la media poblacional, es un virtuoso. Si vamos a Chile, encontramos a la familia Kaiser. Si mal no estoy, mi amigo Johannes Kaiser tiene dos hermanos, una hermana y un hermano adicional. Su hermano es extremadamente conocido a nivel internacional, es un tipo, una lumbrera, un tipo con un conocimiento de la política que lo precede. Su hermana también es una persona con una capacidad
intelectual muy, muy respetable. Y tenemos el caso de Johannes Kaiser, que le aprecio muchísimo, un tipazo, un caballero. Más bien yo diría que es el ala militar. Si lo tradujéramos a Colombia, es el ala militarista, es el hombre de guerra, de combate, que en cierta manera sé que él se identifica con una variedad, una variante de los libertarios que me encanta, el nacionalismo. Incluso él tiene un grupo exitosísimo en redes que se llama Nacional Libertario. Si mi mente no me juega una mala pasada. ¿Qué pasa con un libertario nacionalista? Que evidentemente, si alguien tiene la capacidad de destruir al comunismo, como tal, es un hombre con una tendencia militarista, con una tendencia de golpe, con una tendencia de confrontación. No quiero decir con esto que un conservadurista sea guerrerista. No lo quiero decir, pero lo he dicho. Sí, un conservadurista no es un pacifista. Un libertario que invita a la confrontación o un libertario que invita al choque sería un poco raro. Raro en el sentido de que, aunque para defender la libertad hay que pelearla y lucharla y entregarlo todo, es donde los libertarios empiezan a quedar otra vez en desventaja. ¿Por qué? Porque los libertarios o el movimiento libertario en Argentina, que es muy interesante, es una colcha de retazos. Yo he visto muchísimos debates del señor Milei en Argentina, de cómo él literalmente y en forma vehemente, colérica, incluso hasta diera ciertos ángulos de esquizofrenia, de ser una persona psiquiátrica, un cliente psiquiátrico, un paciente psiquiátrico, por esa vehemencia. Pero estoy completamente seguro que si los argentinos lo apoyan, cuando este señor sea presidente, tiene que darse cuenta que su discurso libertario, colérico, agresivo, de choque, se va a tener que ir por el excusado del sanitario. Porque cuando una persona es el presidente de una nación, no gobierna para su grupito, gobierna para un pueblo. Incluso trabajar en equipo con los que piensan diferente. Un conservador jamás lo van a encontrar ustedes salido de la ropa con intenciones de agredir verbal, psicológica o físicamente a otra persona. Para eso tenemos el campo de batalla o para eso tenemos el proceso militarista. Es evidente que los conservadores no somos pacifistas. Y ese es el error del señor Pastrana Arango en Colombia, que aunque hablaba de entregarle la soberanía a las FARC, de abrazarse con el peor narcoterrorista de la historia, el patriarca de las FARC, entre otras el que dejó un área de distensión para que estos bandidos malhechores se fortalecieran en Colombia, que hoy el resultado de lo que tenemos es el fruto de ese momento histórico, pero que al mismo tiempo hay que reconocerle al doctor Pastrana Arango, padre del Plan Colombia, y que ese Plan Colombia fue el que le salvó la presidencia a Álvaro Uribe Vélez, y que todos recuerdan a Álvaro Uribe Vélez como si fuera un hombre de la derecha, cuando Álvaro Uribe Vélez es un liberal, nacido de las juventudes comunistas. Pero en un pueblo de ciegos el tuerto es rey. Por ende, queridos hermanos colombianos, comandos de policía, de fuerzas militares, reservistas, pensionados,
y incluso aquellos miembros que se encuentran con asignación de retiro, quiero invitarles a que copien un poquito la estructura de algo que sucede en Chile. Chile sí tiene un partido de derecha. Chile sí tiene un partido republicano, como sucede en Estados Unidos, que hay partido republicano, partido demócrata, incluso hay muchos más partidos políticos en Estados Unidos, pero generalmente en esta población de millones, todos se resumen por mayorías entre republicanos y demócratas. Lo que en Colombia debería ser entre liberales y conservadores, solo que por esa proliferación, prostitución ideológica, transvestismo ideológico, porque así lo llamo, tenemos partido Cambio Radical, partido de la U, partido X, Y, Z. Cuando realmente, al final, todo se va a resumir entre izquierda y derecha. No importa cómo lo llames. Ese movimiento libertario que viene desde el sur, porque viene en nuestro idioma, no es muy diferente de movimientos libertarios anglosajones o europeos. Solo que por la condición de la política socialista que estamos viviendo en Latinoamérica, nuestros representantes libertarios pues han venido ganando un espacio muy, muy importante desde la Argentina, incluso remando en contra de cualquier probabilidad. Yo creo que como conservadurista que soy, como hombre de la derecha que soy, como un hombre de mentalidad militarista de guerra, no soy pacifista, claro, pero el hecho de que yo no sea pacifista no implica que yo quiera salir a pelear con todo mundo, no se trata de eso. Se trata de que el imperio de las armas nos entrega la libertad y la estabilidad de nuestras repúblicas, de nuestros estados. Así que si usted espera que un libertario que piensa solo que con el proceso económico va a solucionar un problema en Argentina, pues tiene que darse cuenta que tiene que empezar a convertirse también en un muy buen conservador, porque si usted no tiene el respeto de las fuerzas militares y de policía, su futuro como gobernante va a verse frustrado. ¿Qué pasa en Chile? Exactamente lo mismo. Chile no solamente tiene tal vez la mejor economía de Latinoamérica, tiene mentes muy estructuradas y muy educadas y cuenta con unas excelentes y muy bien formadas fuerzas militares y de policía. No podemos decir lo mismo de otros países, pero sin importar si un presidente es de tendencia izquierda o derecha, aquí lo que importa es el respeto a la institucionalidad, a esa libertad de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, a reconocer y respetar a las fuerzas militares y de policía, porque constitucionalmente son los encargados de restablecer, sin llegar al caso, de recuperar el orden constitucional. Solo que en Latinoamérica parece que nuestras fuerzas militares y de policía le guardan más lealtad a un político que no deja de ser un servidor público y que no deja de ser un maleante, porque estamos llenos de maleantes, y es donde se pierde todo. Si las fuerzas militares, por ejemplo, se le plantaran a un presidente, sin importar el país, y cuando ese presidente se quiera pasar por la faja la Constitución, ese día tendrían que sonar los sables, caballeros. Ese día tenía que salir el imperio de las armas y recordarle a ese funcionario, a ese truán, a ese engañador, a ese que en la etapa de candidatura para elecciones presidenciales vendió un plan programático y que cuando son presidentes roban, engañan, estafan y hacen todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo,
de otra diferencia entre un libertario y un conservadurista. Entendemos que los libertarios son muy flexibles en reconocer de que debe de haber un mérito real, como lo dice Javier Milei, para el exitoso y una penalidad para el que no quiere trabajar. Eso es conservadurismo. Eso no tiene nada que ver con libertad. Cuando a una persona se le da un trato justo y digno, no tiene que ver con libertad. Tiene que ver con justicia. Ahora bien, y aquí voy a entrar a un proceso muy complicado. Para que una persona se pueda considerar realmente republicana, conservadurista, tiene que haber un respeto sumo, no solamente a esa unidad real que se llama familia, papá, mamá, hijos, sino que tiene que tener un respeto a la Constitución, a los símbolos patrios, a la institucionalidad que inicia desde esos hombres y esas mujeres que valientemente juran a la bandera, a las armas, a proteger y a servir, que juraron una lealtad ante un Dios, ante una patria y ante una familia. Un conservadorista tiene Dios, patria y familia, tiene un orden, tiene una justicia. No, el libertario es una persona que tiene incluso mucho más que nosotros, una mentalidad tal vez más amplia. Hay que llamar las cosas por su nombre. Son más tolerantes, permiten la diversidad. Dentro de los libertarios pueden haber providas y proabortistas. En los libertarios pueden haber personas que creen en la libertad de vicios, entonces fácilmente pueden legalizar el consumo de las drogas. Llámese cannabis sativa, es el término correcto, más popularmente conocida como la marihuana. Entre los libertarios, por ejemplo, puede existir el derecho a la eutanasia. Los liberales pueden pensar incluso en tener unas normas más flexibles para que el pueblo como tal se mueva con mayor libertad. Nosotros, los conservadores, somos más institucionalizados. Disciplina, esfuerzo, sacrificio, dedicación. Y es evidente que dentro de un proceso conservadurista, las brechas entre pobres y ricos sí sean muy amplias. Porque en el conservadurismo, conservar, obviamente vamos a tener cierta inclinación a proteger cosas que los liberales nunca lo van a hacer. Para finalizar, el liberalismo es la madre del socialismo y se acabó. Y dentro de la rama socialista puedes hablar de fascismo. Y ojo, porque a muchos de los que hemos tenido el uniforme y hemos servido a nuestras naciones, nos llaman fascistas. Miren, el hecho de que una persona tenga uniforme no quiere decir que sea de derecha. Ojo, repito, el hecho de que un funcionario público sea perteneciente a las fuerzas militares o de policía no quiere decir que es de derecha. General Rojas Pinilla en Colombia es el padre por no decirlo, por su hecho histórico, donde él asume que le roban unas elecciones, se nace todas las tendencias, la excusa para que nazcan las FARC, el ELN, el EPL y cuanto maniático más delincuencial
tomó eso como una causa revolucionaria. Y de ahí termina en Colombia el primer presidente de derecha que tuvo la historia, Guillermo León Valencia. Estamos hablando por ahí entre los años 60, mediados de los años 60, y de ahí hacia adelante Colombia no ha tenido gobernantes de derecha. Y el hecho de que una persona, por ejemplo, esté en el Partido Conservador Colombiano, que se avale y que incluso sea la cabeza del partido, no quiere decir que sea de derecha, porque uno tiene que medirlo por los hechos. Por tus hechos los conoceréis, dice la palabra judeocristiana, y esto aplica realmente a la parte política. Cuando una persona se abraza y le ayuda al narcoterrorista en Colombia, hablo del caso colombiano específicamente, cuando usted le cede soberanía de la nación, cuando usted le financia y le ayuda para que pueda hacer y crecer y destruir a los colombianos, doctor Andrés Pastrana Arango, perdone mis palabras, disculpen, no quiero ser grosero, pero usted fue un traidor. Traidor a la Constitución, a las fuerzas militares, incluso al lineamiento del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Va a ser muy difícil que en Colombia salga una figura tan diáfana como el doctor Álvaro Gómez Hurtado. El doctor Álvaro Gómez Hurtado cometió muchos errores, pero si algo tuvo claro el doctor Álvaro Gómez Hurtado fue que siempre fue fiel a sus convicciones políticas. Fue asesinado vilmente por la izquierda. Y no es muy lejos lo que sucede con usted, doctor doctor Pastrana, porque usted también fue víctima de secuestro, como muchos buenos colombianos. No estoy diciendo, señor, de que usted sea un mal colombiano. Usted fue el padre del Plan Colombia y gloria a Dios sirvió muchísimo, porque yo estuve ahí. Porque vi cómo se recuperó un país que en este momento el actual presidente lo está llevando tal vez a situaciones mucho más peligrosas que las que eran por allá en el año 98 o mucho más. Entonces, hermanos colombianos, gracias por escucharme, gracias por pedirme que hiciera este programa. Yo sé que es muy difícil, es extremadamente complicado. Es como cuando hablamos de ideologías de género, como dice el excelentísimo señor Laje, no sé cuántas variedades de estos señores hay, o señoras, como se llamen, como quieren llamarse, pero todo se resume en cromosomas X y Y. Como en política, todo se resume en liberales y conservadores. Pero no hay necesidad de generar una lucha entre liberales y conservadores. Lo que tenemos que hacer es respetar nuestras diferencias, aprender a trabajar en equipo, tener claro lo que es la justicia, la verdad, el respeto a la constitucionalidad y que debemos trabajar por el bien común de nuestras naciones. No se trata de egos. Eso lo enseñó un artista mexicano llamado Mario Moreno Cantinflas. No recuerdo el nombre de la película, Su Excelencia, creo que se llamaba la película, donde él es como una clase de embajador y al final entrega a lo que para mí es una mezcla muy interesante de conservadurismo con muchos tintes de libertarios. En resumen, los libertarios no tienen nada, absolutamente nada que ver con el conservadurismo.
tienen cosas muy bonitas, muy interesantes, que si un conservador, como el caso del chileno ex candidato presidencial José Antonio Kast, logra mezclar con sabiduría, y estoy completamente seguro de que la familia Kaiser en Chile va a ser historia, la está haciendo, y se lo dije a mi amigo Johannes Kaiser la última vez que hablé con él, creo que fue más de un año, que yo estaba completamente seguro que él iba a ser una gran figura política en su país. Su hermano es más académico y su hermana tiene una contundencia, un punch conservador, nacionalista muy interesante. El señor Agustín Laje, vuelvo y reitero, para mí es un tibio, juega a lo bonito de los libertarios, juega a lo bonito de los conservadores, pero no tiene una posición para mí clara, más que si lo calificamos por sus obras, con la presentación de la lucha frontal contra la ideología de género, definitivamente es un conservador. Espero que el pueblo argentino, en respeto lo digo, tome la decisión histórica más importante tal vez de los últimos 100 años de historia o 123 años de historia, ya que por allá en 1900 hacia adelante, tal vez era la cuarta nación más rica del mundo, y tienen en ese momento la oportunidad de lograr con el señor Javier Milei, el señor, creo que es doctor en economía, Javier Milei, lograr un giro impresionante que prácticamente sepultaría. Serían los campanazos para sepultar al kirchnerismo, que es un proceso evolutivo de un coronel argentino, Juan Domingo Perón. Peronismo. Muchos creen que el peronismo le hizo un gran favor a la Argentina. Históricamente, por lo que he estudiado, creo que es el típico caso de que un uniforme no te hace de derecha, no te hace un conservador. Y cierro, como lo saben ustedes muy bien, soy un alumno, me considero un alumno que por muchos años que pasan, siempre habrá algo nuevo que aprender del excelentísimo señor capitán general Augusto Pinochet. Y la distancia, como carabinero, envío un cordial saludo a su familia, un cordial saludo a todos estos latinoamericanos que se identifican con quien fuera tal vez la figura militar conservadora más importante de nuestra historia. En Colombia, mi respeto, mi cariño y admiración a Salvación Nacional, a todos aquellos valientes que han tomado las banderas de el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Me gustaría hacer un programa con ustedes. Si algún día llegara a lanzarme a la arena política, cosa que dudo en este momento histórico, no creo que suceda de mi vida, no me veo en esa posición todavía. Reitero, tocaría las puertas del Partido Conservador Colombiano por respeto a una verdadera idea y el respeto un poco masónica, mi posición en este caso, a que la casa desde 1850 del pensamiento presentado en Colombia, llamado conservadurismo, es el Partido Conservador Colombiano. El Partido Salvación Nacional me parece algo hermoso. Me parece que alguien tenía que tomar las banderas de
del conservador Álvaro Gómez Hurtado, de su familia. Que un miembro de su familia tenga la bandera me parece algo muy importante. Quisiera trabajar con ustedes, Salvación Nacional. Me parecen maravillosos, me encantan. Y espero que este programa un poco extenso, yo sé que ha sido muy difícil entender cosas porque es muy probable que incluso hasta mi terminología haya sido contraria a la lógica y la razón. Pero podemos seguir hablando, podemos realizar este tipo de programas. En Colombia hay una muy buena línea de libertarios pelados que están haciendo un trabajo muy bonito. Creo que hay uno que se llama Miguel Polo Polo, un afrodescendiente muy valiente, cartagenero creo que es el antecedente de este muchacho, que ha sido un protegido por la senadora María Fernanda Cabal, que definitivamente es conservadora, que no sé qué carajos hace en el Centro Democrático. Es como el mismo caso de Agustín Laje. Están en un lugar donde tienen su zona de confort, pero sería maravilloso que se salieran de esa zona de confort y tomaran su verdadera posición como líderes del segmento conservador en Latinoamérica. Cierro con una última pregunta que me enviaron a raíz de los programas que he realizado. ¿Qué creo de Colombia? Que es un lugar maravilloso. Que cómo veo el futuro de mi país, desastroso. Que cuál creo que sea la solución. Creo que aprender a tolerar y respetarnos, pero ante todo recordar a nuestro escudo nacional, a nuestro himno nacional. Hay una libertad, hay un orden, hay una justicia. Si no nos respetamos dentro del marco de la justicia, de la verdad ante los ojos de Dios, no vamos a funcionar como nación. ¿Qué creo del uribismo? Es una cantina. No soy uribista, nunca lo he sido, pero respeto de que uno de los mayores estadistas de la República de Colombia definitivamente es el doctor Álvaro Uribe Vélez, para quien envío un cordial saludo. Serví bajo su mando, tuve el placer de compartir en varias ciudades en sus esquemas de movilidad, tipo muy valiente, pero para mí no deja de ser más que otra mente criminal. Discúlpeme, doctor, pero usted es parte de los grandes problemas que tiene Colombia en este momento. Y los grandes avances de la izquierda se los tienen que agradecer a usted y a su Centro Democrático. Abelardo de la Espriella, definitivamente es uno de los cerebros, de los estrategas. No creo que este señor esté interesado en política o tener un puesto político. Creo que su vida es demasiado placentera, demasiado familiar y exitosa profesionalmente como para desgastarse a hacer un proceso de liberación de idiotas. Es un tipo encantador, respetuosamente lo digo, es un tipo que sí tiene a Colombia en su cabeza. Me cae muy bien el señor Abelardo de la Espriella. La doctora Cabal. Creo que el principal promotor para que la doctora Cabal se convierta en presidente de la República de Colombia en las próximas campañas electorales es Gustavo Petro.
siga como va, señor Gustavo. Sigan como va con su secta fanática petrista. Sigan haciendo todo. Sigan subiéndole impuestos a todo lo que puedan. Sigan fallando en todo, en absolutamente todo lo que han prometido en campaña. Me encanta. Y me encanta porque lo dije hace 4 años, creo, en un seminario para los grupos de derecha en Colombia, de la derecha nacionalista de Colombia, que a veces hay que dejar de que la gente sufra, aguante hambre, porque fue su decisión, hay que respetarla. Ahí empieza nuestro conservadurismo, hay que respetar las decisiones del otro. No las comparto, pero ustedes lo eligieron. Y yo creo que la doctora Cabal, si cuida mucho, ojo, y eso no quiero decirlo de mala manera, su señor esposo está demasiado amistoso con el señor Petro. Me imagino que tiene temor a que lo destruyan económicamente, no sé. Pero la doctora Cabal, extrayéndola de su entorno centro democrático, que es extremadamente tóxico, creo que tiene todo para ser la próxima presidente de la República de Colombia. Me agrada el liberal. Vargas Lleras. He sido un admirador del señor Vargas Lleras, tuve el gusto de verlo en persona muchísimas veces en la ciudad de Bogotá. Creo que ese señor, ha habido un proceso injusto en Colombia, varios procesos injustos en Colombia, pero uno de ellos creo que se cometió con el señor Vargas Lleras. Voy a hablar como conservador, aunque este tipo no tiene nada que ver con conservadores, pero es un rojo igual, Casa Roja, totalmente ajeno a nuestro pensamiento o a mi pensamiento. Pero desde mi postulado, mi pensamiento, de mi estructura mental y de lo poquito que conozco de la política colombiana, mentira, soy mal humilde. Este señor nació para ser presidente de Colombia. Creo que cometió muchísimos errores, sí. Muchísimos errores y no supo saltar correctamente el trampolín histórico para convertirse en presidente en Colombia. Creo que si logra meterse a la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, y puede demostrarse ahí al pueblo que puede lograr ese cambio y esa transformación que los partidos de izquierda han llevado, obviamente Vargas Lleras es de izquierda, es liberal. Llámese socialdemócrata, yo voy a decir, para que no le diga pues de izquierda, pero es un rojo. Sería un buen proceso. Creo que Vargas Lleras es de los políticos en Colombia que más le cabe el país en su cabeza. Me han dado varios nombres más, pero no, por respeto, no voy a tocar ese tema. En relación a la vicepresidenta de Colombia, creo que ella sola se ha encargado de crucificarse. Llevó la cruz, los clavos, el martillo, y bueno, por sus hechos los conoceréis. Les faltan poco más de 3 años, caballeros. Este avión se va a estrellar. Creo que lo correcto y mi mensaje final es de que tratemos de encontrar en este vuelo el lugar más seguro dentro del avión. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que el próximo 19 acompañen a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Y que la única manera de acabar con el socialismo latinoamericano tiene que nacer del sonido de los sables, de las academias militares, de esos oficiales, suboficiales. Es mi punto. Que hay que retomar un orden constitucional
y que cuando un país tiene muchas reglas es porque no está funcionando. Creo que se tiene que aprender a gobernar teniendo en cuenta que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro también funciona, que nuestro ojo izquierdo también funciona, que nuestro corazón, aunque está en la parte izquierda de nuestro cuerpo, tiene que darse en cuenta que la política no se hace de corazón, se hace con lógica y razón. En la distancia, un cordial saludo a todos ustedes. Libertad y orden en la República de Colombia. Justicia y ante todo verdad. Chao.